Entonces vamos a entrar ya en materia. Lo primero que tendríamos que mencionar si retomamos este programa es que, como verán ustedes, el primer punto que aparece en el programa es el del juicio sumario y luego el del juicio oral. Si alguno de ustedes ya tuvo el buen tino de leer completo su Código Procesal Civil y Mercantil, habrá notado que en el código estos están al revés. Primero aparece el juicio oral y luego aparece el juicio sumario. ¿Por qué lo invertimos, por lo menos aquí en mi curso, el orden en que vemos estos temas? Porque el juicio sumario es, en esencia, la tramitación del juicio sumario es en esencia igual que la del juicio ordinario. Ustedes ya conocen la del juicio ordinario, entonces, como para que se vayan ambientando, vamos a ver algo que es básicamente lo mismo. Tiene de diferencia el juicio sumario con el ordinario los plazos, son teóricamente más breves en el caso del juicio sumario, y dos o tres cosas más que también vamos a explicar. Fuera de eso es lo mismo, las mismas etapas, entonces los dos son procesos escritos, y entonces pues no deberían tener mucho problema con tomar la idea del juicio sumario. Para ir calentando, vamos a recapitular el trámite del juicio ordinario. Esto, como les decía, ya ustedes lo tienen claro, pero para no entrar tan en frío con el tema del juicio sumario, vamos a recordar cómo era ese trámite del juicio ordinario que ustedes ya conocen. Entonces, pues recordarán ustedes que el proceso civil, cualquier proceso civil, inicia con una demanda. Esa es la regla general. El proceso civil, sobre todo su iniciación, está revestida o impregnada del principio dispositivo. Funciona el tema a solicitud de parte. Como normalmente los intereses que se discuten en este tipo de proceso son intereses privados, pues las partes tienen la libre disposición de sus derechos, y dentro de esa libre disposición de sus derechos está en principio el determinar si quieren solicitar la intervención judicial para ellos o no. Ya solicitada la intervención judicial, pues ya habrá que seguir un procedimiento que no queda a discreción de las partes. Ya el trámite como tal no se puede variar, salvo algunas excepciones, pero el llegar al proceso, el llegar ante el juez, es decisión de la parte. Entonces, para que inicie el proceso necesitamos una demanda. Y respecto a esta demanda, lo primero que tiene que hacer el juez es calificarla, verificar que cumpla con algunos requisitos legales. ¿Sí logran ver bien ahí o apagamos una luz? ¿Sí se ve bien? Entonces, verificar que cumpla unos requisitos legales. Recordarán ustedes el semestre pasado que parte de lo que aprendieron, parte importante de lo que aprendieron es cómo cumplir con esos requisitos legales. Hay unos requisitos puramente formales, hay unos temas que son de fondo, pero en general no importa qué tan absurdo parezca o sea un requisito, su incumplimiento da lugar a que le rechacen su demanda. Entonces, precisamente eso es lo que vemos aquí. Si no cumple los requisitos, le van a rechazar su demanda. Hay requisitos que no tienen utilidad alguna para efectos del proceso. Su profesión o oficio, ¿para qué le sirve al juez? ¿Qué diferencia hace con respecto al proceso? Ninguna, pero la ley lo establece como requisito, y dice el artículo 109 del Código que si en la demanda se incumple algún requisito legal, el juez la debe rechazar y expresar los defectos que haya encontrado. Entonces, el incumplimiento de requisitos legales da lugar a este rechazo, y si todos los requisitos están cumplidos, entonces el juez emite una resolución admitiendo para su trámite esa demanda. Luego viene el emplazamiento, un emplazamiento por 9 días, y dice por acá que el demandado puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales que la ley le permite.
El emplazamiento por naturaleza, un emplazamiento en general, todavía no referido a este emplazamiento que vemos aquí, un emplazamiento en general significa la fijación de un plazo. Entonces, siempre que a mí me fijan un plazo para algo, me están emplazando. Eso es entendida la palabra en su sentido amplio. Para efectos procesales, siempre o casi siempre la vamos a entender en su sentido restringido, referida a esto, el plazo que me dan para contestar la demanda. Entonces, en el caso del juicio ordinario, dice la ley que son 9 días. ¿Y cómo se materializa ese emplazamiento que me hacen a mí por 9 días? En 2 momentos. Primero, en esa misma resolución, en donde el juez le da trámite a la demanda, dirá, se emplaza al demandado por 9 días. Y luego vendrá una notificación que le hacen al demandado, en la que, valga la redundancia, le notifican la demanda y la resolución que le da trámite. Le hacen conocer oficialmente esa demanda y esa resolución que le da trámite. Y entonces, a partir del día siguiente, comienzan a contar esos 9 días que tiene esta persona para contestar su demanda. Hay otras actitudes procesales, pero el plazo, el emplazamiento por naturaleza es para contestar la demanda. Parte de esas posibles, o una de esas posibles actitudes procesales que tiene a su disposición el demandado es la interposición de excepciones previas, que en el caso del juicio ordinario dispone de 6 días para hacerlo, y estas se tramitan por el procedimiento de los incidentes. El procedimiento de los incidentes es pues bastante sencillo, me imagino que todos ustedes se lo saben de memoria, y luego tenemos otras varias posibles actitudes procesales, pues las vamos a ir mencionando una por una. Tenemos otras varias posibles actitudes procesales, las cuales normalmente en los 9 días se define cuál de ellas es la que adoptó o va a adoptar el demandado. En cuanto al trámite de los incidentes, decíamos un trámite bastante sencillo. Tenemos un memorial a través del cual se promueve el incidente. Si se admite para su trámite el incidente, en este caso las excepciones previas, el juez le da una audiencia por 2 días a la otra parte. Y luego viene la clasificación de los incidentes. Recordarán ustedes que, de conformidad con la ley del organismo judicial, por supuesto la ley no lo establece tan así porque no es un libro de texto, pero de conformidad con la ley del organismo judicial hay 2 distintas clasificaciones de los incidentes. Entonces tendríamos por aquí 2 distintas clasificaciones.
No necesariamente les digo, la ley utiliza estos nombres, pero más o menos para que se formen una idea de qué trata cada una, por la incidencia en el asunto. Una N por acá. Por la incidencia en el asunto, es decir, si impactan, si impiden la prosecución del asunto principal o no. Entonces, si son temas que le ponen obstáculo al curso del asunto, dice la ley que esos incidentes se tramitan en la pieza principal y el proceso como tal queda suspendido mientras ocurre ese trámite. Luego hay incidentes que no le ponen obstáculo al curso del asunto, que no afectan el tema principal. El tema principal se puede seguir tramitando paralelamente a lo que es materia del incidente, y entonces estos se tramitan en cuerda separada. Se forma un apartadito del expediente, digamos un subexpediente que va adjunto al expediente principal para ir teniendo separados los temas, y entonces mientras se sigue tramitando el asunto principal, se está tramitando también lo que se refiere al incidente. La otra clasificación, que es lo que nos va a tener algún reflejo en esto de la pantalla, es por la naturaleza de la cuestión discutida. Hay incidentes que se refieren a cuestiones de hecho, y hay incidentes que no se refieren a cuestiones de hecho, o dicho de otra manera, que se refieren a cuestiones solo de derecho. Y entonces, dependiendo de eso, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, va a haber necesidad de abrirlo a prueba, y si no se refiere a cuestiones de hecho, no. Entonces es lo que plantea la pregunta esta del cuadrito de la pantalla. El incidente se refiere a cuestiones de hecho, hay una apertura a prueba por 8 días, y si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, pasamos de una vez dentro de los 3 días siguientes a que el juez dicte su auto. Y ese es todo el trámite del incidente. Un trámite, les insisto, bastante sencillo, que ustedes ya conocen, y la posibilidad de algunos recursos, que dependerá de a qué se refiere el incidente y del tipo de proceso del que estemos hablando. Podrá ser un recurso de apelación, siempre un recurso de aclaración o un recurso de ampliación, etc. Luego, si finalmente estas excepciones previas son declaradas con lugar, vamos a tener una finalización del expediente, es decir, lo que era materia de esa excepción, lo que dio lugar a que el juez declarara con lugar la excepción previa, ya no se puede corregir dentro del mismo expediente. Si, por ejemplo, es una excepción previa de falta de personería, porque el nombramiento que yo acompañé no estaba razonado por el registro mercantil de que estaba inscrito, yo no puedo presentar en el mismo expediente un nuevo nombramiento ya razonado. Tengo que presentar otra vez mi demanda, se formará un nuevo expediente, y de ahí en adelante, si era una demanda defectuosa porque incumplía alguno de los requisitos de la demanda, pues igual no puedo presentar un memorial tratando de subsanar el defecto, como ocurre por ejemplo en derecho laboral, que lo que se conoce como los previos. Entonces, previo a darle trámite, cumpla con tal cosa, y en derecho laboral, cumpla con tal cosa. Entonces presento un memorial diciendo vengo a subsanar el previo, presento el memorial, cumplo el requisito y seguimos adelante. En el proceso civil no. Si mi demanda estaba defectuosa, pues está defectuosa, tendré que presentar otra nueva, y con esta se formará un nuevo expediente, y así con todas. Salvo, eso pasa, salvo estas dos excepciones que se mencionan ahí, la excepción previa de incompetencia y la excepción previa de arraigo. En la de incompetencia, el mismo expediente se le traslada al juez que sí es competente para que siga conociendo, y en la de arraigo, que no es lo mismo que la medida precautoria de arraigo, cuando el demandante es extranjero o transeúnte, simplemente se le fija una garantía para poder continuar con la tramitación del proceso. Si presta su garantía, seguimos adelante; si no la presta, no seguimos adelante. Y luego, si las excepciones previas son declaradas sin lugar, pues entonces continuará corriendo el emplazamiento. Importante en cuanto a esto de que siga corriendo el emplazamiento, ¿esto ya no le sirve? ¿No?
Vamos más o menos rápido porque es repaso, pero igual si hay alguna duda, por favor me dicen. Entonces decíamos que importante en cuanto a esto de que sigue corriendo el emplazamiento, ¿qué pasa cuando la excepción previa no se interpuso al último día de los 6 que yo tenía para el efecto? El proceso, decíamos, inicia con una demanda, el juez emite una resolución en la que le da trámite, luego está el emplazamiento, la notificación ya de esa demanda y la resolución que le da trámite que se le hace al demandado. Entonces, en cuanto a la interposición de excepciones previas, dice la ley que yo tengo 6 días, los 6 primeros días del emplazamiento, para interponer las excepciones previas. Si yo interpongo mis excepciones previas al 6º día, si retomáramos estas dos clasificaciones que vimos de los incidentes según la ley del organismo judicial, decíamos que hay una que lo separa entre incidentes que le ponen obstáculo al curso del asunto e incidentes que no le ponen obstáculo al curso del asunto. Las excepciones previas son, por excelencia, un incidente que sí le pone obstáculo al curso del asunto. Hasta el mismo nombre lo dice, previas. Son anteriores a la contestación de la demanda. No podemos seguir adelante con el proceso si no se ha definido lo que sea materia de esa excepción previa que se interpuso. Entonces, si yo interpongo mi excepción previa al 6º día, el proceso principal a partir de entonces queda en suspenso y hasta que tengamos una resolución firme en cuanto a esa excepción previa, como dice aquí la pantalla, sigue corriendo el emplazamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Seguiremos en el día 7, el día 8 y el día 9, me quedan 3 días hábiles para contestar esa demanda. Dicho sea de paso, todos los salvo que la ley expresamente diga otra cosa, cuando hablamos de plazos por días, estamos hablando solo de días hábiles, entonces me quedan 3 días hábiles para contestar esa demanda. Entonces, cuando la excepción previa se interpuso el último día, pues no hay dónde perderse, me quedan 3 días. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la excepción previa no la interpongo el 6º día, sino la interpongo el 2º día? Hay una cosa que sí es segura. Yo no puedo decir, yo interpuse esta excepción previa al 2º día, quedó en suspenso el trámite del proceso, pero todavía me quedan otros 4 días para interponer excepciones previas. Eso definitivamente no es posible. Y no es posible sobre todo porque la ley establece que el juez debe resolver en un auto todas las excepciones previas. Eso quiere decir que yo debo interponer todas mis excepciones previas juntas. Por supuesto, la ley establece que hay algunas de las que están concebidas como excepciones previas que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Entonces, eventualmente, si es alguna de esas, sí la podré interponer después, pero pierde el calificativo, el apellido de previa. Entonces será solo, por ejemplo, una excepción de prescripción. Excepciones previas como tal, pues tengo una oportunidad y no más para hacerlo. Entonces, lo que sí es seguro es que si lo hago aquí el 2º día, luego no puedo decir, todavía me queda otra oportunidad de excepciones previas aquí y otra allá. Eso no existe. Pero, con lo que sí puede presentarse alguna dificultad en la práctica es, luego de agotado ese procedimiento, si me declaran sin lugar la excepción previa que interpuse, ¿cuánto tiempo me queda para contestar la demanda? Hay algunos que dicen, la etapa procesal de interposición de excepciones previas son todos estos 6 días. Y entonces, si usted interpuso su excepción previa, no importa cuál de esos 6 días lo haya hecho, al interponer la excepción previa, consumió su etapa procesal, y entonces luego, sin importar si lo hizo aquí, 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 le quedan únicamente 3 días para contestar la demanda. Esa en realidad es una postura errónea, porque la ley no establece, usted tiene 6 días para contestar la demanda y después para interponer excepciones previas, y después de esos 6 días tiene 3 días para contestar la demanda. La ley dice usted tiene 9 días para contestar la demanda. Y lo que ocurre aquí es que el incidente de excepciones previas es un incidente que le pone obstáculo al curso del asunto. Entonces, si usted interpuso su excepción previa aquí al 6º día, ahí le puso obstáculo al curso del asunto y le quedan 3 días. Pero si lo interpuso aquí, ahí le puso obstáculo al curso del asunto y le quedan 7 días para contestar su demanda. Por supuesto, idealmente,
uno nunca debería colocarse en una situación de riesgo, sobre todo porque para efectos prácticos esos 2 días de audiencia a la otra parte, eventualmente 8 días de prueba, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, y 3 días para que el juez dicte su auto, en tiempo real son varios meses, y si es la posibilidad de un incidente contra cuyo auto se puede interponer un recurso de apelación, probablemente con mucha probabilidad más de 1 año en esa tramitación. Entonces, si usted durante 3, 6 meses, 1 año no pudo hacer una contestación de demanda, es porque tiene serios problemas con la organización de su tiempo. Uno ya debería estar listo, sobre todo si no le fue muy bien en sus excepciones previas en la primera instancia, pues debería estar listo con su contestación de la demanda, y en cuanto le notifiquen en el juzgado que ya el expediente regresó de la sala, pues va y presenta su memorial de contestación de la demanda. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Sí? Por ejemplo, si contra la notificación de la primera resolución demandada se interpone un recurso de nulidad, o sea, hasta el momento que no notifican que se le dio trámite a esa nulidad, sigue corriendo el plazo. No es tanto eso. Lo que pasa es que en ese caso específico de la nulidad es muy arriesgado suponer en principio que le van a dar trámite, y si le van a dar trámite, suponer que le van a dar trámite con efectos suspensivos. Veamos un par de temas que funcionan ahí de conformidad con la ley del organismo judicial. Primero, el artículo 66 de la ley del organismo judicial, literal C, dice: los jueces tienen facultad, C, para rechazar de plano bajo su estricta responsabilidad los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte. La resolución deberá ser razonada, será apelable, etc. Pero entonces dice: los jueces tienen facultad para rechazar recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes. Frívolo es que carece de sustancia, que sus argumentos en realidad es evidente que usted no tiene razón con ellos. Improcedentes, cuando no es posible el planteamiento de ese recurso que usted está haciendo o de ese incidente que está haciendo. Entonces, es en contra de una nulidad, en contra de una notificación, pues esa sí es procedente, ahí no tiene usted un problema de improcedencia, pero sí puede tener un problema de frivolidad, que el juez considere que su nulidad es frívola y se la rechaza, ni siquiera le dio trámite. Entonces el juez le rechaza esa nulidad, salvo que después usted con el mecanismo de impugnación que corresponda logre que le den trámite, pues entonces está cocinado, su plazo sigue corriendo. Pero luego, aún cuando el juez le da trámite, veamos, creo que es el 138, dice: sí, segundo párrafo, los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. O sea, prácticamente la ley le está ordenando al juez: si le va a dar trámite a la nulidad, allá usted, si le quiere dar efectos suspensivos, es culpa suya. Entonces, en muchos casos, el juez no admite para su trámite la nulidad con efectos suspensivos. Entonces, tiene 2 riesgos usted cuando presenta esa nulidad en contra de la notificación. Primer riesgo, que se la rechazan. Segundo riesgo, que le den trámite sin efectos suspensivos. Si usted se atiene a eso y no presenta excepciones previas o no contesta la demanda, pues su plazo podría seguir corriendo. Y nuevamente, volviendo al tiempo real, casi con seguridad, usted, si bien le va, se va a enterar de qué pasó con esa nulidad que usted presentó 1 semana, 2 semanas, 1 mes después. Muy probablemente para entonces ya va a haber transcurrido sus 9 días, si es que le rechazaron la nulidad y su plazo siguió corriendo. Y si la otra parte estuvo atenta con ese tema, pues muy probablemente presentó un memorial pidiendo que se tuviera por contestada la demanda en sentido negativo y se siguiera el juicio en su rebeldía. Y entonces ya perdió usted su oportunidad de contestar la demanda. Distinto pasa con las excepciones previas, porque la ley dice que el juez puede rechazar las excepciones previas extemporáneas. Entonces, ahí sí,
Si usted está seguro que su memorial de interposición de excepciones previas lo está presentando en tiempo y que en su memorial usted cumplió con todos los requisitos legales que no se lo van a rechazar por no haberle puesto fecha, por ejemplo, entonces pues ahí no tiene problema, ya no tiene que preocuparse de momento por la contestación de la demanda, porque el juez le tiene que dar trámite a esa excepción previa y ya luego veremos qué pasa, y hasta que se la declaren sin lugar en un auto firme, entonces seguirá corriendo su emplazamiento y entonces ya contesta usted la demanda. Bien. Entonces, la otra posible actitud procesal es el allanamiento. El allanamiento, que no es más que una renuncia a la contienda, una manifestación que yo le hago al juez en el sentido de que no me interesa discutir el asunto. No estoy confesando algo, no estoy aceptando algo, no estoy pidiendo que declaren con lugar la demanda, no estoy contestando la demanda en sentido afirmativo, simplemente le estoy diciendo al juez, por supuesto no uso esa expresión, pero le estoy diciendo al juez: señor juez, a mí no me interesa discutir el asunto, puede usted resolver, le allano el camino, le libero el camino para que se pueda resolver. Entonces, eso quiere decir, no hay hechos controvertidos, por lo tanto no hay necesidad de prueba, si no hubo prueba tampoco hay necesidad de vista, y por lo tanto dice la ley que cuando hay un allanamiento, previa ratificación, el juez debe fallar sin más trámite, dicta su sentencia. Pero dice la ley, el juez debe fallar, debe resolver, no dice tiene que declarar con lugar la demanda. Si esa demanda carece de sustento, aun cuando los hechos no sean controvertidos, pues el juez igual la tendrá que declarar sin lugar. Si yo presento una demanda de divorcio en juicio ordinario por algo que no es causal de divorcio, aunque la otra parte se allane, el juez tendrá que declarar sin lugar mi demanda. Si yo pido la nulidad de un negocio jurídico, la nulidad absoluta de un negocio jurídico, por algo que no da lugar a la nulidad del negocio jurídico, el juez tiene que declarar sin lugar esa demanda, aunque la otra parte se allane. Si yo pido una declaración de unión de hecho, cuando no existen como mínimo tres años de convivencia, el juez tiene que declarar sin lugar esa solicitud de unión de hecho, etc. Entonces, en la mayoría de casos, pues se supone que si la demanda estaba bien hecha, pues, entonces el juez declarará con lugar la demanda si hay un allanamiento, pero no necesariamente. Entonces, de allanamiento, de una vez pasamos a la sentencia, no hay apertura de prueba y no hay vista. Luego dice por aquí la contestación de demanda. Entre comillas ponemos a secas, obviamente esto no forma parte del nombre de la actitud procesal, pero aquí le ponemos cuando le ponemos así para hacer referencia al caso en el que yo solo presento una contestación de la demanda en sentido negativo, que vamos a ver en un momento, que además en ese mismo memorial yo podría, si quisiera, reconvenir a la otra parte o interponer excepciones perentorias. La actitud procesal que nos interesa en este momento es la simple contestación de la demanda. Solo comparezco a contestar la demanda en sentido negativo, me estoy oponiendo a la demanda. Luego, otra posible actitud procesal es esa contestación de demanda, pero ahora acompañada de excepciones perentorias. En un solo memorial, contesto la demanda e interpongo excepciones perentorias. Obviamente, en mi memorial separaré con los subtítulos correspondientes cuáles son mis argumentos de la contestación de la demanda, cuáles son mis argumentos de las excepciones perentorias. Si hubiera más de una excepción perentoria, pues cuáles son los argumentos por separado de cada una de ellas. Excepciones perentorias, aquellas que atacan el fondo del asunto. Ejemplo típico de una excepción perentoria, la de pago. Sí debía, pero ya pagué, se extinguió la obligación, entonces no existe razón alguna para que me la estén reclamando. Luego, también es posible que con esa contestación de la demanda yo planteo una reconvención, conocida también como contrademanda. ¿Y qué es esto? Es una demanda. Una demanda que dentro del mismo proceso, esa es la nota característica de la reconvención, dentro del mismo proceso, el que originalmente era demandado presenta en contra del que originalmente era demandante. Si fuera en un proceso distinto, en un expediente independiente, que el que era demandado en el proceso A ahora es demandante en el proceso B y a la inversa, entonces ahí no estamos hablando de una reconvención contra demanda, estamos hablando simplemente de dos demandas entre las mismas partes en las cuales ocupan distintas posiciones en la relación procesal. Se necesita que
sea dentro del mismo proceso. Y además, solo puede ser con la contestación de la demanda. En el mismo memorial de contestación de la demanda, yo puedo reconvenir a la otra parte. Puedo, yo que soy el demandado, dentro del mismo proceso, demando a quien originalmente era el demandante. Y luego, el combo completo, la mezcla de las tres cosas. Si yo quiero, en el mismo memorial, puedo contestar la demanda en sentido negativo, puedo interponer excepciones perentorias y además reconvenir a la otra parte. Por supuesto, cada uno de esos temas, por separado, señalados cuáles son sus argumentos. Finalmente, la actitud de la rebeldía. La rebeldía que origina del hecho de que la parte demandada no conteste la demanda dentro del plazo que la ley le ha fijado para el efecto. En el caso del juicio ordinario, que es de lo que estamos platicando hoy, 9 días. Si transcurren esos 9 días sin que la parte demandada conteste la demanda, entonces ahí lo que nace es un derecho para el demandante de presentar esta solicitud, que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio en rebeldía de la otra parte. ¿Y eso qué es lo que hace? Cerrarle la posibilidad de que efectivamente esa persona conteste la demanda. Este emplazamiento, estos 9 días que tiene el demandado para contestar la demanda en el juicio ordinario, son un típico ejemplo de un plazo no perentorio. El artículo 64 del Código establece una regla general en el sentido de que los plazos son perentorios. Dice: los plazos y términos señalados en este Código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Un plazo prorrogable es aquel que, como su nombre lo dice, se puede prorrogar, se puede extender, que puede el juez darle a usted más tiempo del que originalmente le había dado. El ejemplo típico, y por lo menos que tenga yo en mente el único en que la ley habla expresamente de una prórroga del plazo, es la prórroga del periodo de prueba. Dice la ley que si hay algún medio de prueba que no se haya podido diligenciar sin responsabilidad de las partes, yo le puedo presentar una solicitud al juez para que se prorrogue ese periodo de prueba. Se tramita un incidente para determinar si de verdad existe necesidad de esa prórroga y si de verdad se debe a una causal que no sea imputable a las partes ese hecho de que no se haya diligenciado el medio de prueba, y si todo va bien, me dan 10 días más para terminar ese diligenciamiento. Fuera de eso, la regla general es: los plazos son improrrogables. Yo tengo 6 días para interponer excepciones previas, no le puedo decir al juez: señor juez, por favor deme otros 2 días. Eso no existe. Y lo mismo con todo lo demás. La regla general es: los plazos son improrrogables. Lo que nos interesa en este momento es la otra parte, que dice que también, salvo disposición en contrario, los plazos son perentorios. ¿Y qué quiere decir que un plazo sea perentorio? Que basta el simple transcurso del tiempo para que se extinga la facultad procesal que yo pude haber ejercitado dentro de ese plazo. No hay necesidad de algo más. Entonces, por ejemplo, el demandado tiene 6 días para interponer excepciones previas. Y supongamos que sea una de esas que no se puede interponer en cualquier estado del proceso, demanda defectuosa, por ejemplo. Si yo presento mi excepción previa de demanda defectuosa el 7º día, como dice el artículo 66 literal C de la ley del organismo judicial, es una excepción previa extemporánea y por lo tanto el juez me la va a rechazar. No se necesita de una gestión de la otra parte para que se extinga esa facultad procesal. En el simple transcurso del tiempo, transcurrieron los 6 días, a partir del 7º día es una excepción extemporánea, yo ya no tengo la facultad de interponerla y por lo tanto, si la trato de interponer, el juez me la va a rechazar. Y lo mismo es la regla general para todos los plazos. Si tengo 3 días para interponer un recurso de apelación, lo presento al 4º día, igual el juez me lo va a rechazar. Si el juez señala un día y hora para la vista del proceso, si yo presento mi alegato el día de la vista al día siguiente, me lo va a rechazar por extemporáneo. Así con todo, no hay necesidad de alguna gestión adicional. Por el simple transcurso del tiempo
se extingue esa facultad procesal. Y el ejemplo típico, esos son los plazos perentorios. El ejemplo típico de un plazo no perentorio, es decir, cuando no basta el transcurso del tiempo, sino que es necesario algo más, es precisamente el emplazamiento en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Solo en esos dos. En el juicio oral no, y cuando les explique el procedimiento del juicio oral, les voy a explicar por qué. Y en cualquier otro caso, no. Por ejemplo, en el juicio ejecutivo, que tengo 5 días para oponerme, es un plazo perentorio, no se necesita alguna gestión más. Pero en el juicio ordinario y en el juicio sumario sí. Yo tengo 9 días para contestar la demanda en el juicio ordinario. Si no la contesto en esos 9 días, supongamos que hoy era mi 9º día del emplazamiento, y ahorita que estoy platicando con ustedes me recordé que no fui a dejar el memorial de contestación de la demanda. Yo puedo levantar mañana temprano, estar en el tribunal antes de las 8 de la mañana esperando que abran, presento mi memorial, que ya sería el día 10, por ponerlo de alguna forma, ya se venció mi plazo. Pero si la otra parte no ha presentado, como no podría ser, no ha presentado su memorial pidiendo que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio en mi rebeldía, esa contestación de la demanda es admisible. Si también me dio pereza levantarme temprano, lo fui a dejar a mediodía, si la otra parte todavía no ha presentado su memorial pidiendo que se continúe el juicio en mi rebeldía, igual la contestación de la demanda sigue siendo admisible. Si resulta que el plazo se vencía hoy y yo me recordé dentro de 3 meses y voy a dejar el memorial, si la otra parte no ha presentado su memorial, esa contestación de la demanda sigue siendo admisible. Y si son 10 años, igual, mientras la otra parte no presente su memorial acusando la rebeldía, esa puerta sigue abierta. Yo puedo presentar mi memorial de contestación de la demanda y el juez le tiene que dar trámite. Entonces este es un plazo no perentorio. Se necesita una actividad adicional, que es precisamente esa solicitud de rebeldía, para que se clausure la etapa procesal y se me cierre la posibilidad de presentar en este caso la contestación de la demanda. ¿Estamos claros con esto? Entonces, dice por acá que hay un par de situaciones en las que vamos a tener un nuevo emplazamiento, que son las dos actitudes procesales que involucran la reconvención. Si yo contesto la demanda con reconvención o contesto la demanda con reconvención y excepciones perentorias, dice la ley que presentada la reconvención se procederá conforme a lo dispuesto para la demanda. ¿Y qué es lo dispuesto para la demanda? El juez debe calificar la demanda, verificar que cumpla sus requisitos. Si no los cumple, la rechaza, y si sí los cumple, pues le da trámite y emplaza a la parte demandada por 9 días. Lo mismo con la reconvención. Les insisto, la reconvención es una demanda con la única particularidad de que la presenta dentro del mismo proceso el que originalmente era demandado en contra del que originalmente era demandante. Pero siendo demanda, pues igual tendrá el juez que darle su oportunidad al ahora demandado, al reconvenido, para que tome alguna actitud procesal respecto a esa reconvención. Se necesita, por supuesto, para que proceda a esa reconvención, que los trámites de la demanda propiamente dicha y de la reconvención sean los mismos. Yo no puedo, si estamos tramitando un juicio ordinario, yo no puedo plantear como reconvención algo que tuviera que tramitarse por el procedimiento del juicio oral o del juicio sumario. Ahí tendrá que presentar una demanda por separado. Pero si es algo que igual se tramita por juicio ordinario, entonces, pues el juez, si yo cumplí todos mis requisitos con esa reconvención, le da trámite y emplaza al reconvenido por 9 días. Y luego vamos de vuelta con lo mismo. Ese reconvenido puede tomar cualquiera de las actitudes procesales que le corresponden al demandado, puede interponer excepciones previas con respecto a esa reconvención, se puede allanar a la reconvención, puede contestar la reconvención, puede interponer excepciones perentorias con su contestación de la reconvención, puede no contestar la reconvención que transcurran los 9 días y entonces voy a pedir que se continúe en su rebeldía. Exactamente lo mismo que pasaba con la demanda. Y entonces ocurrirá lo que tenga que ocurrir con ese trámite según la actitud procesal que haya tenido el reconvenido.
Si interpuso excepciones previas, pues habrá que darle su trámite de los incidentes, ver cómo se van a resolver, que haya un auto firme en que se resuelvan esas excepciones previas. Si contestó la reconvención, pues ya con la contestación de la reconvención podemos pasar a lo siguiente, etc. Hasta que finalmente tenemos una contestación de la reconvención, o dicho de una forma un poco más amplia, que para estos efectos es un poco más exacta, que exista una actitud procesal de fondo con respecto a esa reconvención. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tres actitudes procesales de fondo: la contestación propiamente dicha, el allanamiento y la rebeldía. Cualquiera de las tres vale lo mismo, se tiene por contestada la reconvención. Entonces, si el reconvenido contesta la reconvención, podemos pasar a lo siguiente, que es la apertura a prueba. Si el reconvenido se allana a la reconvención, podemos pasar a lo siguiente, que en el caso de la reconvención también es la apertura a prueba, porque hay que recordar que aunque haya allanamiento con respecto a la reconvención, todavía tenemos que discutir la demanda originaria. Y si el reconvenido no contesta la reconvención y por lo tanto pido que se continúe el juicio en su rebeldía, pues se tendrá por contestada esa reconvención en sentido negativo, ya tendremos hechos controvertidos y podemos pasar a lo siguiente, que es la apertura a prueba. Entonces, una vez que tenemos una actitud procesal de fondo del reconvenido con respecto a esa reconvención, podemos pasar a la siguiente etapa procesal, que es la apertura a prueba. Aquí les va a costar, no, creo que sí lo alcanzan a leer, la apertura a prueba. Vamos a conseguir un cuento de estos que esté mejor. La apertura a prueba no se ve en la pantalla. La apertura a prueba la tenemos en este cuadrito de acá. Y entonces ven ustedes que hay varias flechas que se dirigen hacia ese cuadrito. Entonces, si ven ustedes la fila que tienen del lado izquierdo, tienen en primer lugar la simple contestación de la demanda, la contestación de la demanda en sentido negativo. Si la actitud procesal del demandado fue la contestación de demanda en sentido negativo, la siguiente etapa procesal es la apertura a prueba. Luego, abajo de esa, tienen la contestación de la demanda con excepciones perentorias. Si esa fue la actitud procesal del demandado, presentó un memorial de contestación de demanda con excepciones perentorias, la siguiente etapa procesal es la apertura a prueba. A diferencia de las excepciones previas que se tramitan por el procedimiento de los incidentes y por lo tanto hay una oportunidad de audiencia para la parte actora, en las excepciones perentorias no. Simplemente se tienen por interpuestas, pasamos a lo siguiente, que es la apertura a prueba. Luego, si fuera la rebeldía, que es la de hasta abajo, también la siguiente etapa procesal es la apertura a prueba. ¿Por qué? Porque dice la ley que si el demandado no contesta la demanda y por lo tanto el actor presenta esta solicitud de rebeldía, dice la ley, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Al tenerse por contestada la demanda en sentido negativo, todos los hechos se vuelven controvertidos, por lo tanto todos quedan sujetos a prueba y hay necesidad de abrir a prueba el proceso. Y las dos estas de en medio son en las que hay reconvención, contestación de la demanda con reconvención y contestación de la demanda con reconvención y excepciones perentorias. En ambos casos, una vez que ya exista una actitud procesal de fondo en cuanto a esa reconvención, pasamos a la apertura a prueba, 30 días en el caso del juicio ordinario, un solo periodo de prueba sin importar cuál sea la actitud procesal del demandado. Es decir, especialmente en el caso de que haya reconvención, no tenemos un periodo de prueba por la demanda original y otro periodo de prueba por la reconvención. Esperamos a que el tema de la reconvención ya esté listo para pasar a la apertura a prueba y entonces vamos a tener un solo periodo de prueba por todo el proceso. En el caso de excepciones previas, en contra de la reconvención, se habrían dos autos de excepciones previas. Sí. Uno por el ordinario. Sí, porque ya cuando usted presentó la reconvención es porque ya tuvo un auto de las excepciones previas que interpuso. No es necesario. Donde sí es lo que sí es necesario separar es
cuáles son sus hechos, cuáles son sus argumentos de la contestación de la demanda y cuáles son sus argumentos de la reconvención. Fuera de eso, lo demás podría ser un solo apartado. Si usted lo quiere separar también está bien, pero no es necesario. Y en la petición, la petición de trámite tendrá que incluir una o dos peticiones más de trámite, en el sentido de que le den trámite a esa reconvención y que emplacen a la otra parte. Y en su petición de fondo, aunque va a tener una sola petición, un solo apartado de petición de fondo, pues va a tener que incluir por separado ahí las peticiones de fondo que correspondan a la reconvención. Entonces tendrá una petición en el sentido de que declaren sin lugar la demanda, otra petición en el sentido de que declaren con lugar la reconvención, otra petición de cuáles son las consecuencias de eso, que condenen a la otra parte a hacer esto, que el juez declare tal cosa, y la petición de las costas. ¿De este lado alguien más? ¿Sí? Del 106, del 61, usted va a cumplir la mayoría, no necesariamente todos. ¿Por qué? Porque los requisitos del artículo 61 son los requisitos de toda primera solicitud. Entonces pudiera ser que usted, su primera comparecencia al proceso es esta contestación de demanda con reconvención. Por lo tanto, ahí tiene que cumplir los requisitos del artículo 61 porque es su primera solicitud. Pero pudiera ser, por ejemplo, que usted ya haya interpuesto excepciones previas. Entonces usted ya no necesita indicar cuáles son sus datos de identificación personal, su lugar para recibir notificaciones, etcétera, porque todo eso ya consta en el proceso. Entonces, los del 106 sí necesariamente. ¿Y aquí? ¿Sí? ¿Hay un orden cuando se contesta la demanda de un negativo y hay reconvención y excepciones previas? ¿Perentoria? ¿Perentorias? Sí. ¿Hay algún orden en el cual va primero o se puede En cuanto a la argumentación, a los hechos, la lógica dice que debería ser primero la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque las otras dos, tanto las excepciones perentorias como la reconvención, son, por llamarlo de alguna forma, accesorias a la contestación de la demanda. No pueden existir sin la contestación de la demanda. Usted sí puede tener un memorial que solo sea de contestación de demanda en sentido negativo, pero no puede tener un memorial que solo sea de interposición de excepciones perentorias o un memorial que solo sea de reconvención. En ambos casos, dice la ley, usted lo puede hacer en la contestación de la demanda. Entonces, primero tendría que tener sus argumentos relativos a la contestación de la demanda, luego a sus excepciones perentorias si fuera el caso, y a su reconvención si fuera el caso, en cuanto a argumentos. En cuanto a sus peticiones de fondo, depende. Si son excepciones perentorias, funciona al revés. Porque si usted interpone excepciones perentorias, muchas veces va a estar en una situación de que si no fuera por la excepción perentoria, la demanda sería procedente. Volvemos al ejemplo típico del pago. Si usted no hubiera pagado, pues lo tendrían que condenar a pagar en esta demanda que le están haciendo. Entonces, la razón por la que el juez va a declarar sin lugar esa demanda, o debería declarar sin lugar esa demanda, es porque va a declarar con lugar la excepción perentoria. Entonces, cuando uno interpone excepciones perentorias, en los argumentos diría primero lo relativo a la contestación de la demanda, luego lo relativo a las excepciones perentorias, pero en las peticiones de fondo, primero lo relativo a las excepciones perentorias y luego lo relativo a la contestación de la demanda. En la reconvención, sí se mantiene el mismo orden. Sus argumentos, primero contestación de demanda, luego reconvención. Sus peticiones de fondo, primero contestación de demanda, luego reconvención. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver, ya se notificó a las dos partes la resolución que le da trámite a la demanda. ¿Sí? La parte actora no acusa la rebeldía y en esa situación pasamos más de 6 meses. ¿Ese es su planteamiento? Sí, totalmente, ahí opera la caducidad de la instancia. Sobre todo porque si recuerdan ustedes, la caducidad de la instancia dice que una de las excepciones al principio de caducidad es cuando el proceso está en estado de resolver sin que sea necesaria gestión de parte. Cuando estamos en esa situación no puede haber caducidad de la instancia. Entonces, por ejemplo, si el proceso ya está para dictar sentencia, ahí no puede haber caducidad de la instancia porque el juez la sentencia teóricamente la tiene que dictar de oficio. Ahora, en este caso que usted plantea, el
juez le dio trámite a la demanda, se notificó esa resolución a ambas partes, transcurrió, ya luego de esas notificaciones transcurrieron más de 6 meses, ahí el proceso no puede avanzar hacia otra etapa procesal en tanto el actor no presente la solicitud de rebeldía. Por lo tanto, es el típico caso en el que la caducidad de la instancia sí es procedente. ¿Alguien más? ¿No? Entonces decíamos, apertura a prueba por 30 días. Luego la posibilidad de una prórroga del periodo de prueba, ya decíamos, es un ejemplo típico de un plazo prorrogable. Si no se pudieron diligenciar todos los medios de prueba por causas que no sean imputables a las partes, el interesado puede pedir la prórroga del periodo de prueba. Se tramita un incidente para decidir todavía si se prorroga el periodo de prueba o no, y si el juez accede, pues habrá una prórroga por 10 días. Eso es eventual, no ocurre con mucha frecuencia, sí hay casos, pero lo más frecuente es que no ocurra. Sobre todo en el caso del juicio ordinario, que 30 días, salvo para el dictamen de expertos, que es un medio de prueba que normalmente cuesta un poco lograr integrar, para todos los demás medios de prueba, 30 días es tiempo más que suficiente, es casi mes y medio, tiempo más que suficiente para diligenciar los medios de prueba. Y luego tenemos la vista. Si no hay prórroga del periodo de prueba, pues una vez que se venza el periodo de prueba pasamos a la vista. Si hubo prórroga, una vez que se venza la prórroga, pasamos a la vista. La oportunidad para que las partes presenten sus argumentos finales, esencialmente para que argumenten en cuanto al resultado de la prueba y algunas cosas adicionales. Por ejemplo, si hubo excepciones perentorias, es la única oportunidad que tiene el actor para pronunciarse en cuanto a esas excepciones perentorias. Luego la posibilidad de un auto para mejor fallar si es necesario. Tampoco es frecuente que exista el auto para mejor fallar, pero igual la ley brinda esa posibilidad. Si el juez considera que es necesario practicar alguna diligencia de las que la ley le permite para dictar una mejor resolución, lo puede hacer. Y pues normalmente después de la vista, y si hubo auto para mejor fallar, después del auto para mejor fallar pasamos a la sentencia. La posibilidad de recursos en contra de esa sentencia, y ese es el trámite del juicio ordinario. ¿Dudas? ¿Sí? Ajá. Según lo que dice, que si pasa 6 meses después de que no se haya contestado la ley, se puede dictar la sentencia. Ajá. Eso significa que el máximo que ahora tiene esa celebración, si yo no contesto la demanda, va a ser 6 meses. Y luego la clave de la rebeldía. Lo que pasa es que la caducidad de la instancia también es a solicitud de parte. Entonces, digamos, pongamos un caso que no debería darse en la práctica, pero pongamos un caso más o menos exagerado. Usted es demandado. El juez, yo lo demando, el juez le da trámite a esa demanda, le notifica a usted que le dio trámite a esa demanda, por lo tanto empiezan a contar sus 9 días, usted no contesta la demanda. Yo no acuso la rebeldía, dejo pasar el tiempo, y pongamos algo exageradísimo, 5 años después, resulta que ni usted ha contestado la demanda, ni yo he acusado la rebeldía. Ahí, a los 6 meses y un día, en cualquier situación después de los 6 meses, se vuelve una carrera de ver quién gana. Si usted presenta su contestación de la demanda, pues esa contestación de la demanda es admisible, y aun cuando ya hubieran pasado en el ejemplo extremo que pusimos los 5 años, de todos modos la oportunidad de pedir la caducidad de la instancia la perdí yo, porque se reactivó el proceso con esa gestión que usted hizo. A la inversa, si lo primero que hay es una solicitud suya de la caducidad de la instancia, pues entonces si lo primero que hay es una contestación de la demanda suya, pues entonces usted, el juez tendrá que darle trámite a esa contestación de la demanda que usted presentó. Puestos en esa situación, que usted tiene esas dos posibilidades, contestar la demanda o pedir la caducidad de la instancia, pues obviamente le convendría más pedir la caducidad de la instancia, pero igual si presentara la contestación de la demanda es admisible. Pero como le decía, es una carrera contra el tiempo, porque también pudiera ser que el primero que gestiona soy yo, y lo que hago es pedir la rebeldía. Entonces, aun cuando habían transcurrido más de los 6 meses que manda la ley para la caducidad de la instancia, como esa gestión de parte y usted nunca pidió la caducidad de la instancia, le gané yo
pidiendo la rebeldía, se reactivó el proceso y por lo tanto se perdió su posibilidad de pedir la caducidad de la instancia.